Buen día. Hola, Hola, buen profe. día. ¿Cómo están? Bueno, esperamos un minutito más y ya empezamos. Profe, yo capaz que me tenga que retirar un ratito antes. Bueno, no hay problema. Profe, antes de empezar la clase, ¿me podría dar el permiso para Sí, grabarla? cómo no. Sí. Gracias. Vos sos Trejo, ¿cierto? El Sí, día antes. Bien, sí, sí, sí. bien. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Bueno, bien, vamos a empezar. Bueno, hoy nos toca comenzar con la guía de aplicaciones de la derivada. Ayer hablé con Natalia y me contó que habían terminado con la guía de derivada. Estuvieron trabajando, bueno, derivación implícita, derivación logarítmica, los últimos ejercicios de la guía de derivada. Yo acá les voy a compartir lo que hice fue en la plataforma. Fíjense que están las unidades en solapas distintas. Hasta ayer estuvieron trabajando con esta solapa de derivadas y ahora vamos a comenzar con la parte de aplicaciones de la derivada. Y ahí en esa solapa o en esa pestaña van a poder encontrar todo el material. Esta sección está dividida en dos partes. Acá van a encontrar la guía, que es la que ahora les voy a compartir y les voy a mostrar. Les decía que esta unidad o esta sección está dividida en dos etapas. La primera etapa sugiere trabajar con los ejercicios 1, 2 y 5, que son los que vamos a trabajar hoy y que tienen que ver con el estudio del crecimiento y el decrecimiento de una función y sus puntos críticos o extremos relativos. Y la segunda parte, que corresponden a los ejercicios 3, 4, 6 y 7, que los vamos a trabajar la semana que viene, tienen que ver, como dice acá, con el criterio de la segunda derivada, la concavidad y los puntos de inflexión. Así que bueno, hoy nos vamos a dedicar a estudiar extremos relativos, absolutos, en intervalos cerrados y puntos críticos, como dice acá también en la primera etapa. Bueno, acá les muestro la guía. Esta es la guía número 4. El ejercicio número 1 dice determinar los intervalos de crecimiento y de crecimiento de las siguientes funciones. Y tenemos distintas funciones. Fíjense, la primera es una polinómica, la segunda es una función irracional de índice impar, porque x a la 2/3 es lo mismo que decir raíz cúbica de x al cuadrado. Acá tenemos una suma de una polinómica con una racional, 1 sobre x, o sea, acá tenemos la suma de dos funciones, y en la D tenemos una función racional, homográfica. Vamos a estudiarlas a todas porque son distintas. Vamos a utilizar el criterio de la derivada primera. Ustedes deben haber trabajado en la teoría que con el estudio o el análisis de la primera derivada uno puede sacar conclusiones con respecto a f, a la función original, a f de x.
Así que vamos a retomar un poquito eso, trabajando con estos ejercicios. Y después vamos a verificar los resultados con GeoGebra. Vamos a graficar las funciones y vamos a ver si coincide nuestro estudio con lo que dice el gráfico. Bueno, empezamos entonces con la primera, que es la más sencilla, como para explicarles el mecanismo o el procedimiento, y después vamos a trabajar con las que siguen, que son un poquito más complejas. Bueno, me voy al pizarrón. Bien. Bueno, comenzamos entonces con aplicaciones de la derivada. Vamos al ejercicio 1A, donde hay que estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función polinómica, en este caso de grado 2, que es x cuadrado menos 4x más 5. Nosotros ya conocemos el comportamiento de esta función, porque es una cuadrática que ya la hemos trabajado, sabemos que su gráfica es una parábola. No se escucha bien. ¿Este es de la guía 3? Guía 4, la que mostré recién. Bueno, les decía que esta cuadrática, nosotros ya sabemos que su gráfica es una parábola, o sea que es una curva que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o sea que las ramas apunten al más infinito o al menos infinito, y sabemos en este caso que las ramas apuntan al más infinito porque el coeficiente A es positivo, que sería 1. Entonces ya sabemos que va a tener un mínimo. Es decir, que primero va a decrecer y luego va a crecer. Bueno, todo eso que ya conocemos de esta función, lo vamos a estudiar con la derivada primera, o sea, estudiando o analizando la derivada primera, y después nos va a servir para poder estudiar funciones tan más complejas que por ahí no conocemos o no sabemos cuál es su gráfica a simple vista. Bueno, lo primero que hay que hacer es definir el dominio de la función para saber en qué intervalo o en qué conjunto numérico voy a realizar el estudio. El dominio de las funciones polinómicas e incluso la de la función cuadrática son todos los reales. O sea, la función se define en todo R. O sea que el estudio lo vamos a hacer en el conjunto de los números reales. Como vamos a trabajar con la derivada primera, lo primero que voy a hacer es derivar la función. Es sencilla de derivar, f' de x, es una polinómica, o sea que derivo término a término. La derivada de x cuadrado sería 2x, la derivada de menos 4x sería menos 4, y la derivada de 5 es 0. Ahora, las raíces de la función derivada, o los valores donde la derivada no está definida, son los posibles puntos críticos. Entonces lo que vamos a hacer es definir el dominio de f', voy a poner acá abajo. Vamos a definir el dominio de f', que bueno, como f de x era una función polinómica de grado 2, la derivada f' es una función polinómica de grado 1, o sea que es una lineal. Y el dominio de las funciones lineales también eran todos los reales. O sea que acá no hay ningún valor para el cual la función derivada no esté definida. Pero hay que tenerlo en cuenta, por lo que dije antes, ¿no? Que los valores donde la derivada no está definida son posibles puntos críticos, máximos o mínimos, después estudiaremos. Y vamos a calcular la raíz de la derivada igualando la función a 0. Esta función es sencilla, esta ecuación es sencilla de resolver. Despejo la x y me queda que la raíz de la derivada es 2.
x igual 2 es lo que se llama un punto crítico. La raíz de la derivada. Bueno, una vez que derivo la función, defino su dominio y calculo la raíz de la derivada, lo que voy a hacer es, en este caso, dividir el dominio de f, que eran todos los reales, en dos intervalos, teniendo en cuenta que la raíz es 2. ¿Por qué? Porque quiero saber qué ocurre antes de 2 y después de 2. O sea, qué ocurre del menos infinito al 2 y del 2 al infinito. Y analizando el signo de la derivada primera, voy a saber si f de x crece o decrece. Si en el intervalo que va entre el menos infinito al 2, la derivada primera es positiva, diré que f de x crece. Ahora, si f' es negativa en ese intervalo, diré que la función f decrece. O sea, el signo de la derivada primera me va a indicar si f de x crece o decrece. Entonces, voy a trabajar con esos dos intervalos, voy a ver qué ocurre del menos infinito al menos 2, específicamente qué pasa en menos 2, y del menos 2, no, perdón, a 2, positiva, la raíz, y de 2 al infinito. Bueno, del menos infinito a 2 voy a elegir un valor que pertenezca a ese intervalo. Podría ser, por ejemplo, me voy a anotar acá más cerquita, para que ustedes la vean mejor, la derivada. La derivada era 2x menos 4. Bueno, les decía que voy a elegir un valor que pertenezca a este intervalo, del menos infinito al 2, por ejemplo, podría ser el 0, cualquiera que esté en este intervalo, y voy a evaluar la derivada en 0. Si yo evalúo la derivada en 0, 2 por 0, 0, menos 4, o sea que me da un valor, una imagen negativa. Entonces, en ese intervalo, la derivada es negativa, por lo tanto puedo decir que f de x en ese intervalo decrece. Voy a dejar acá pendiente qué es lo que pasa en 2, porque va a depender de la conclusión que saquemos en el intervalo que va del 2 al infinito. Y el procedimiento va a ser el mismo. Voy a elegir un valor de x que pertenezca a este intervalo, por ejemplo el 3, cualquiera puede ser que esté en ese intervalo, y si evalúo la derivada en 3, fíjense, 2 por 3, 6, menos 4, 2, o sea, me da positivo. Lo que me importa de esa imagen es el signo, porque el signo me determina si f de x crece o decrece. En este caso, como la derivada es positiva en ese intervalo, puedo decir que f de x crece, es creciente en ese intervalo, del 2 al infinito. Y bueno, si una función primero decrece y luego crece, lo que voy a encontrar es un mínimo relativo. Por eso, como en 2 la función cambia de comportamiento, decrece y luego crece, puedo decir que en x igual a 2 tengo un mínimo. El mínimo es el punto 2, f de 2. Este ejercicio, sí. ¿Qué dice mínimo y no? Relativo. Este ejercicio pide solamente en la consigna los intervalos, pero bueno, vamos a hacer el estudio completo así ya les explico todo junto. La parte para ahora lo vamos a ver en el gráfico. Bueno, el mínimo está en 2, f de 2.
si quiero saber las coordenadas de ese punto, lo que hago es reemplazar en f de x la x por 2, acá, en la función original. O sea, 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 2, que es 8, o sea, me da menos 4, más 5 es 1. O sea que el mínimo es el punto 2, 1. Algo que ya les había dicho desde un principio, ¿no? Que esta era una función cuadrática, cuya gráfica era una parábola, que las ramas apuntaban al más infinito, y que por eso iba a tener un punto mínimo, que primero la función iba a decrecer y luego iba a crecer. La vamos a graficar con GeoGebra para verificar con el gráfico. Yo la voy graficando mientras ustedes terminan de copiar. Sí. Ahí se las muestro. Fíjense, ahí está la parábola, la función, acá le ingresé x cuadrado menos 4x más 5, una función que tiene un mínimo en 2, 1, fíjense acá, 2 de x, 1 de y, y que decrece del menos infinito al 2, y luego crece del 2 en adelante. Es decir, Dicho mínimo relativo, perdón, o absoluto. bueno, en este caso es absoluto por la gráfica que tiene. Sí, no hay uno más chiquito que ese. Hay que verlo desde la gráfica, ahora lo arreglamos. Este es absoluto. Los absolutos en general se estudian en intervalos cerrados, o bueno, viendo la gráfica de la función, en este caso que es una parábola, sabemos que no hay un valor por debajo del 1, ¿no? Como imagen, porque justamente la imagen va del 1 al infinito. Bueno, bien. ¿Y la derivada, profe? ¿Qué pasa con la derivada? No, pensé que también se graficaba. Es una función No, lineal. la derivada, si la graficamos, vamos a ver que es una recta. Si quieren la graficamos. A ver. Pero, a ver, yo estudio la derivada para sacar conclusiones con respecto a f. ¿Sí? Todas las conclusiones que sacamos son con respecto a f. Si yo grafico la derivada, que era una lineal, 2 por x menos 4, lo que voy a ver es que la raíz de la derivada es 2, y puedo ver que del menos infinito al 2 la función es negativa, la derivada es negativa, por eso dije que f decrece, y del 2 al infinito la derivada es positiva, por eso dije que f es creciente en ese intervalo. Pero yo estudio la derivada para obtener conclusiones con respecto a f. El signo de la derivada me dice si f de x crece o decrece. Y las raíces de la derivada, o los valores en los cuales la derivada no está definida, son los puntos críticos de f. Pero en realidad el estudio es sobre f de x. La derivada la utilizo como una estrategia o una herramienta para obtener conclusiones con respecto a la función original. Gracias, profe. De nada. Bueno, bien. Bueno, este es sencillo. De acá corregimos, ponemos absoluto porque es una palabra. Vamos a hacer la que sigue, a ver, que era x elevado a la 2/3. Sí.
x elevado a la 2/3. Que para derivarla conviene dejarla escrita así, pero para sacar el dominio puedo decir que esto es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces ahí me doy cuenta que es una función irracional de índice impar. ¿Y cuál será el dominio de esa función? Todos los reales positivos. Todos los reales. Todos los reales. Las raíces de índice impar no tienen restricción. Si bien el radicando va a ser siempre positivo porque está elevado al cuadrado, yo puedo calcular la raíz cúbica de -1. Es -1. Las restricciones cuando la raíz es de índice par, que solamente existe si el radicando es positivo. Entonces, en este caso, el dominio, sí, son todos los reales. Bueno, vamos a calcular la derivada. F'. Derivo x elevado a la 2/3. Sería 2/3 por x elevado a la 2/3 menos 1, que es menos 1/3. Esto es lo mismo que decir 2 sobre 3 por x a la 1/3. O 2/3 por 1 sobre x a la 1/3. También una pregunta, pero también podría poner, bueno, dije nada. Bueno. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así también. No sé cómo lo ven mejor. 2/3 por 1 sobre x a la 1/3. En realidad lo que quiero que vean es que esta x a la menos 1/3 en realidad es una x que está en el denominador. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que definir el dominio de la derivada. El dominio de f'. Y f' va a estar definida para todos los reales menos el 0. Porque cuando la x sea 0, acá me queda 2 sobre 0. X a la 1/3 es lo mismo que decir raíz cúbica de x, o sea que la x puede tomar valores positivos, negativos, eso no hay problema porque es una raíz de índice impar, pero no puede valer 0, ¿por qué? Porque está en el denominador. Entonces el dominio de f' son todos los reales menos el 0. Este valor, para el cual la derivada no está definida, o sea, x igual 0, es un punto crítico de la función. Y si calculo las raíces de la derivada, que era 2 sobre 3 por x a la 1/3 igual a 0, ¿qué pasa? Para que un cociente sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. 0 dividido alguna expresión para que me dé 0. Y acá el numerador nunca va a ser igual a 0, porque el numerador es 2, es una constante. Quiere decir que esta función no tiene raíz. Lo puedo analizar así, o lo puedo analizar pasando este denominador, multiplicando para el otro lado, que por 0 me va a dar 0, y lo que me queda es un absurdo, porque no puedo decir que 2 es igual a 0. Esto es un absurdo. 2 es distinto de 0. Entonces quiere decir que la derivada no tiene raíz. Por lo tanto, el único valor que voy a considerar para hacer el estudio es el 0, que es el valor para el cual la derivada no está definida. Si hubiese tenido raíz la función, tengo que considerar los dos valores, ¿no? El que no pertenece a la derivada, o para el cual la derivada no está definida, y la raíz de f'.
En este caso, bueno, no tiene raíz, por eso solamente considero el 0, que sí pertenece a f, pero no pertenece a la derivada. Bueno, entonces vamos a dividir el dominio de la función, que eran todos los reales, en dos intervalos. Vamos a estudiar qué pasa del menos infinito al 0. Vamos a ver qué pasa en 0, si podemos sacar alguna conclusión, y del 0 al infinito. Y acá arriba voy a anotar la derivada, que era 2. Muy chiquito, ¿eh? 2 sobre 3 por x a la 1/3. Bueno, y el procedimiento es el mismo. Voy a tomar un valor que pertenezca a este intervalo, del menos infinito al 0, por ejemplo el menos 1, y voy a evaluar la derivada en menos 1. Si evalúo la derivada en menos 1, ustedes lo pueden hacer usando una calculadora, o digo, bueno, el numerador es positivo, es 2, y el denominador, menos 1 a la 1/3 me va a dar menos 1, por 3 me va a dar menos 3, o sea, me va a dar negativo. Y más dividido menos es menos. O sea que en menos 1 la derivada es negativa. Por eso puedo decir que f decrece. ¿Qué ocurre en 0? Lo vamos a dejar ahí pendiente. Y vamos a estudiar ahora qué ocurre en el intervalo que va del 0 al infinito. Y voy a hacer lo mismo, voy a tomar un valor de x que pertenezca a ese intervalo, por ejemplo, 1. Entonces evalúo la derivada en 1. Puede ser cualquier valor, siempre y cuando esté acá. Fíjense que el 0 no lo incluyo porque ahí cambia de comportamiento la función o no, tengo que estudiarlo. Pero cualquier valor que esté entre el 0 y el infinito puedo tomar para evaluar la derivada primero. Bueno, entonces acá me va a quedar, arriba es 2, que es siempre positivo, y en el denominador 1 a la 1/3 me da 1, por 3 es 3, o sea es positivo, porque más dividido más es más. Quiere decir que en ese intervalo f de x crece. Vuelve a ocurrir lo mismo que en el anterior, la función primero decrece y luego crece. O sea que acá también tenemos un mínimo. Ahora vamos a hacer el gráfico. El mínimo está en 0, f de 0. Si evalúo la función f, la original en 0, 0 a la 2/3 me da 0, o sea que el mínimo está en el 0, 0. A ver el gráfico. A ver, comparto la pantalla. X elevado a la 2/3.
Bueno, ahí se ve la gráfica, ahora se las corro un poquito, aunque la está todavía. Ahí está, fíjense. La función f decrece del menos infinito al 0. En 0 presenta un mínimo, que ahora vemos que es un absoluto, en el 0, 0, acá en el centro de coordenadas. Y del 0 al infinito, la función crece. Hicimos el estudio e incluso hasta se puede graficar aproximadamente la función conociendo este comportamiento, ¿no? Cuándo crece, cuándo decrece, dónde está el mínimo, el máximo. Bueno. Bien, bueno, vamos a hacer la que sigue, a ver. La que sigue dice que f de x es igual a x más 1 sobre x. La suma de una polinómica y una racional. Bueno, si tengo que definir el dominio de f, ¿qué les parece? ¿Cuál será el dominio de esta función? Todos los reales positivos, no. Todos los reales menos el 0. Eso, todos los reales menos el 0. Negativos puede tomar la x, no pasa nada. Si yo pongo El acá en número denominador, real. claro. El Claro, denominador, acá- digo, en otra función puede tomar negativo ahí. sí, por si vos pones menos 2, acá te da menos un medio, no pasa nada. El Bien. problema es cuando es 0. La x no puede valer 0. Por eso el dominio de esta función decimos que son todos los reales menos el 0. Eso para saber en qué conjunto numérico voy a realizar el estudio cuando después analice el comportamiento de él. Bueno, hay que derivar la función. A ver. Tenemos que derivar x más 1 sobre x. Que si derivamos término a término, cuando nos toque derivar el segundo término, acá tendríamos que aplicar la regla del cociente para derivar. Pero si yo lo escribo de esta forma, fíjense, al 1 sobre x lo puedo escribir como x a la menos 1. Para que sea más sencilla la derivada. Bueno, a ver, entonces derivo f'. Sería 1. 1, ¿sí? Menos x a la menos 2. Menos 2x a la menos 2 sería. No, porque baja, el menos 1 baja, por eso acá queda menos 1 por Claro. x a la menos 2. Menos 1, menos 2. Bien. Que sería lo mismo que decir 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Lo escribo así para que sea más fácil sacar cuál es el dominio de la derivada. El mismo que la función. El mismo que la función. La derivada se define para todos los reales menos el 0. No puede valer 0. Entonces, si bien la derivada no está derivada en 0, no, perdón, si bien la derivada no existe en 0, no puedo decir que 0 es un punto crítico de la función porque 0 no pertenece al dominio de f. Para que este punto sea un punto crítico, no pertenece a f', pero tiene que pertenecer a f, como en el ejemplo anterior. Acá 0 no es un punto crítico porque la función no está definida en 0. Bueno, veamos qué pasa con las raíces de esta función, de la derivada.
igualo la función a 0. Bueno, a ver, ¿cómo resolverían esta ecuación? Primero pasas el 1, Este, ¿no? para allá, Queda como -1, sí. y no... Te va a dar lo mismo que el anterior, me parece, Ah, ¿no? sí, Como no tiene. que no tiene raíz, ¿no? Sí, sí, tiene raíz. Ah, ¿tiene? Ah. Sí, sí. Voy a hacer al revés, voy a pasar esto para allá para que me queden los dos positivos. Ah, claro. A ver, así. Paso este término que está restando sumando. Ahí pasa el x2, que era 2. Bueno, x cuadrado quedaría igual a 1. Después pasar el cuadrado como raíz. O sea que el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. Quiere decir que hay dos soluciones, ¿no? 1 y menos 1. Tiene dos raíces esta función. 1 y menos 1. Fíjense, cuando la x vale 1, me queda 1 menos 1, 0. Y cuando vale menos 1 también, porque menos 1 al cuadrado me da 1. A ver, ¿dónde lo escribo? Dos raíces. Esas dos raíces son los puntos críticos de la función. Bueno, entonces, hay que tener el dominio, que son todos los reales menos el 0, lo vamos a dividir en intervalos teniendo en cuenta el menos 1 y el 1, que son las raíces de la derivada. ¿Cómo quedaría? Voy a anotar acá la derivada. Bueno, entonces voy a estudiar. ¿Qué ocurre? Del menos infinito al menos 1. ¿Qué pasa en menos 1? Del menos 1 al 0. En 0 tengo que frenar porque la función no está definida en 0. Bueno, vamos a poner que pasa en 0, pero bueno, en 0 no va a existir. Del 0 al 1, que pasa en 1, y del 1 al infinito. Bueno, del menos infinito al menos 1. Tomo cualquier valor que esté en ese intervalo. Por ejemplo, el menos 2. Y cuando la x sea igual a menos 2, en la derivada me va a quedar 1 menos un cuarto. Y 1 menos un cuarto me da positivo, 3 cuartos. O sea que en ese intervalo f de x crece. Ahora voy a tomar un valor que pertenezca al intervalo que va del menos 1 al 0. Por ejemplo, menos un medio, menos 0,5.
Y si yo hago 1 menos 1 dividido, acá me va a quedar un cuarto, o sea que me queda 1 menos 4, que es negativo, menos 3. Es negativa la derivada. Quiere decir que en este intervalo la función decrece. Entonces, en menos 1 tengo un cambio de comportamiento. La función crece y luego decrece. Quiere decir que en menos 1 lo Máximo. que tenemos es máximo. El máximo está en menos Eso hasta 1. no, eso hasta no haberlo graficado no sabemos si es, digamos, relativo o es el mayor máximo que tenemos. No, si no en un intervalo cerrado, no. Cuando en el ejercicio 2 que trabajamos con intervalos cerrados, sí podemos saber si es un absoluto o no. Pero acá que el dominio no es un intervalo cerrado, no sé hasta que, a no ser que conozca la función, ¿no? Bueno, si reemplazo en f, la x por menos 1, acá está f, queda menos 1, menos 2, o sea que el máximo está en 0, en menos 1, menos 2. Bueno, me queda medio apretado. Menos 1, menos 2. Sí. Bueno, sigo. De 0 al 1 puedo tomar, por ejemplo, el 1 medio y evalúo la derivada en 1 medio. Me va a dar lo mismo, porque como esto lo eleva al cuadrado, queda lo mismo, negativo. O sea que f decrece. O sea que en 0 la función no existe. Seguramente hay una asíntota en 0. ¿Por qué te da negativo? Porque acá yo que reemplace por menos 1 medio por 1 medio, como está al cuadrado, me va a dar lo mismo. Si ustedes hacen 1 menos 1 dividido 1 medio al cuadrado, les va a dar menos 3. Da lo mismo que la anterior porque la x está al cuadrado y tomé los opuestos, ¿no? Bueno, en 0 no cambia de comportamiento, pero además yo sé que en 0 la derivada no existe. Y f tampoco. Ahora cuando grafiquemos seguramente les decía que va a haber una asíntota vertical. Bueno, y en el último intervalo, del 1 al infinito, por ejemplo, evalúo la derivada en 2. Y me va a quedar lo mismo que este, porque va a quedar 1 menos un cuarto, que me da 3 cuartos, positivo. O sea que en este intervalo f crece. Y entonces en 1 tengo un máximo. Primero decrece y luego crece. El máximo va a estar... Perdón, ¿máximo o No, mínimo? perdón. Sí, Mínimo, porque- creo. Ah, Mínimo, me equivoqué, perdón. Primero decrece y luego crece. Mínimo. Entonces el mínimo está en 1, f de 1. Si reemplazo la x por 1 en f de x, acá me da 2. Hay un máximo en menos 1, menos 2, y hay un mínimo en 1, 2. Y en 0 la función no existe. A ver.
Bueno, fíjense. Acá está la función. A ver, nosotros dijimos que entre el menos infinito y el menos 1, la función crecía. Y del menos 1 al 0, decrecía. Y en menos 1 tenemos un máximo. ¿Y qué sería? ¿Un máximo relativo o un máximo absoluto? Es relativo porque esto se va al más infinito, o sea que tengo una Ah, listo. imagen más grande al menos 2. Bueno, fíjense que en 0 la función no está definida. Del 0 al 1 la función decrece. Y del 1 al infinito la función crece. Y en 1, 2 tengo un mínimo, que también es relativo. Porque bueno, esta curva acá sigue, ¿no? Para el menos infinito. No es una función sencilla, fíjense, tiene una asíntota vertical en 0 y tiene una oblicua también. Una pregunta. Sí, Con respecto a eso, si ponerle que uno te traza también lo que es la gráfica de la función derivada, sí. analizando A la ver. derivada, podés encontrar también el valor de la asíntota oblicua, ¿no? El valor de la pendiente, digo. Sí, si vos sabés en qué punto tenés que trabajar, porque a ver, la pendiente de la asíntota oblicua, Sería cuando se vuelve constante la función derivada. O sea, sería como eso es de la tangente, de la tangente. la recta tangente, no la asíntota oblicua. Sí. Ah, no, no, está bien. No, sí. ¿Sí? La asíntota oblicua, la pendiente se acaba resolviendo un límite. Sí, sí. Está bien. Sí podés saber la pendiente de la recta tangente en el punto. Pero analizando la derivada, ya que lo mencionás, que hay algunos ejercicios un poquito más adelante. La derivada era 1 menos 1 sobre x a la cuadrada. Bueno, acá me traza la asíntota, no sé por qué. Pero bueno, esta es la función, ¿no? La curva. Entonces, las raíces de la derivada, yo sé que son los puntos críticos de la función original. Fíjense que las raíces de la derivada son menos 1 y 1. Y en los intervalos donde la derivada es positiva, yo sé que f crece. La derivada es positiva del menos infinito al menos 1 y del 1 al infinito. O sea que sé que en esos intervalos la función f crece. Y la derivada es negativa del menos 1 al 0 y del 0 al 1. O sea que en esos intervalos la función decrece. O sea, si ustedes grafican la derivada, las raíces de la derivada son los puntos críticos de la función, y analizando el signo de la derivada, mirando el gráfico, pueden saber si f crece o decrece. Profe, ¿y por qué en el 0 quedó marcado? Y el 0 lo marcó como asíntota, porque esta función también tiene asíntota vertical en 0. No sé por qué lo marcó. Porque en la otra no, pero no, en 0 la función no existe. Supongo que lo habrá marcado como una asíntota, no dice nada. El dominio de la derivada, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran todos los reales menos el 0? O sea que en 0 la derivada también tiene una asíntota vertical, y fíjense, tiene una horizontal en 1. Por eso, bueno, tomo del menos infinito al menos 1, del menos 1 al 0, el 0 no lo incluyo, del 0 al 1 y del 1 al infinito.
Bueno, vamos a hacer el último de este punto. A ver. ¿Cuál era? X sobre X menos 1. Bueno. Entonces, el D, la función que tenemos que estudiar es una racional. X sobre X menos 1. Bueno, definimos primero el dominio de F. Así sabemos en qué conjunto vamos a trabajar. ¿Cuál es el dominio? Los reales menos el 1. Sí, muy bien. La racional existe para todos los valores de X, menos para los que anulan el denominador. En este caso, el 1. Todos los reales menos el 1. Bien. Bueno, vamos a calcular ahora la derivada. Que acá sí, como es una función racional, no queda otra que derivar aplicando la regla del cociente. La derivada de X, que es 1. Por X menos 1 sin derivar. Menos X sin derivar por la derivada de X menos 1, que es 1. Todo dividido el denominador al cuadrado. ¿Cómo el profe me lo podría repetir? Sí, estoy aplicando la regla del cociente. Digo, la derivada de X es 1. Por X menos 1 sin derivar. Menos X sin derivar por la derivada de X menos 1, que es 1. Todo dividido el denominador al cuadrado. Si acomodo un poquito esta derivada, me queda X menos 1 menos X sobre X menos 1 al cuadrado. O sea que las X las puedo cancelar. Y tengo que la derivada es menos 1 sobre X menos 1 al cuadrado. Esa es la derivada. Menos 1 sobre X menos 1 al cuadrado. Ahora tengo que definir el dominio de la derivada. ¿Cuál será? 1 y menos 1, ¿no? ¿Cuál? No. No escuché. ¿Para qué valor de X esta función no existe? Para 0. Sí, para 0 sí. Acá no Para puedo. uno. Para 1. Para el 1 Para sería uno. igual. Ah, para Igual. 1. Claro, Claro. 1 menos El 0 0 no. para 0. O sea que el dominio son todos los reales menos el 1. Es el mismo valor que falta en el dominio de F. O sea que no digo que sea un punto crítico. Bueno, y la raíz de la derivada. Igual a la derivada a 0. ¿Qué les parece? A ver. Si vos pasás el denominador multiplicando, te queda 0 y te queda menos 1. Menos Claro, 0 tiene. me queda menos 1 igual a 0, que es un absurdo. Menos 1 no es igual a 0. Eso es como lo que hicimos antes, ¿no? No hay para ningún valor de X esta función se anula, porque el numerador nunca se anula, porque es una constante, es menos 1. Quiere decir que la derivada no tiene raíz.
Bueno, a ver, me voy a anotar por acá la derivada. Esta función no tiene punto crítico, o sea, no vamos a encontrar un máximo o un mínimo, pero igual podemos estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, analizando el signo de la derivada primera en el dominio de la función. El dominio de la función eran todos los reales menos el 1, por eso voy a estudiar qué pasa del menos infinito al 1. Bueno, en x igual a 1 vamos a poner que no existe, ni f ni su derivada, y vamos a estudiar qué pasa del 1 al infinito. Vamos a hacerlo más abajo que tenemos lugar. Bueno, tomo un valor que pertenezca al intervalo que va del menos infinito al 1, podría ser, por ejemplo, el 0, y evalúo la derivada en 0. Entonces, ¿qué pasa en esta función? El numerador es menos 1, es una constante, siempre negativo. Y el denominador, no importa qué valor le dé a la x. Como esté elevado al cuadrado, me va a dar siempre positivo. Eso iba a ser negativo, ¿no? O sea que, claro, la derivada en ese intervalo es negativa. Y por eso digo que f decrece. En 1 la derivada no existe. Y f tampoco. Y si tomo un valor que pertenece del 1 al infinito, por ejemplo el 2, va a pasar lo mismo. El numerador es negativo, es menos 1, y el denominador va a ser siempre positivo porque está elevado al cuadrado, más allá del valor que tome la x. Por eso la derivada en ese intervalo es negativa. Y por eso esta función decrece. No sé si ustedes recuerdan que las funciones racionales homográficas, como lo es esta, eran funciones estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Eso quería decir que crecían en todo su dominio o decrecían en todo el dominio, no presentaban cambios de comportamiento. Bueno, en este caso esta función decrece en todo su dominio, en todo R menos el 1. Un poquito más, ahí se las voy a graficar. Queda como la última que graficamos entonces. Sí, es decreciente. La última que graficamos era la derivada igual. A ver, Claro, pero en el gráfico sería más o menos igual. pero la última que graficamos sí tenía cambios de comportamiento. Va a quedar una hipérbola, ¿no? La gráfica de una racional homográfica es una hipérbola. Esta era sí cambiaba de comportamiento. A ver. Es x sobre x menos 1. La hipérbola, que tiene una vertical en 1, una horizontal en 1, y fíjense que es estrictamente decreciente, o sea, decrece en todo el dominio. Decrece del menos infinito al menos 1, y decrece del menos infinito al 1, perdón, y del 1 al infinito. No presenta punto crítico. Bueno. A ver, un segundito y ahí seguimos. Bueno, bien. Este era el ejercicio 1 de la guía.
el ejercicio 2, se los muestro, es bastante similar, solo que hay que estudiar en intervalos cerrados. Acá está, este es el 2. Dice, hallar los máximos y mínimos absolutos de las siguientes funciones. Tenemos una lineal, una cuadrática y una racional no homográfica. Vamos a estudiarlos, son rapiditos, son sencillos, y después vamos a hacer los problemas del punto 5, porque acuérdense que el punto 3 y 4 los dejamos para la semana que viene, porque ya trabaja con el criterio de la derivada segunda, con la concavidad y los puntos de inflexión de una función. Bueno. Esta unidad es como que le empezamos a dar cierre a lo que trabajamos hasta ahora, ¿no? Lo de límite, continuidad, asíntotas, crecimiento, decrecimiento. Ya tenemos todas las herramientas para poder hacer el estudio completo de una función. Bueno, entonces, el ejercicio 2A dice calcular los máximos o mínimos absolutos de la función menos 5x más 1, en el intervalo cerrado que va del menos 2 al 3. Bueno, esta función f de x es una función lineal. Yo sé que su gráfica es una recta. Y sé también, mirando la pendiente de la función, que es una recta decreciente. El dominio de las funciones lineales son todos los reales. Si yo acoto el dominio a este intervalo, estudio la recta del menos 2 al 3, lo que voy a obtener es un segmento, es una parte de esa recta. Que por supuesto va a tener un máximo y un máximo absoluto y un mínimo absoluto, porque va a empezar en un valor y va a terminar en otro. Entonces lo que voy a hacer es sacar las imágenes de los extremos de ese intervalo. O sea, voy a evaluar la función f de x en menos 2. Si reemplazo en la función f de x, la x por menos 2, me va a quedar 10 más 1, que es 11. Y f de 3, el extremo del intervalo cerrado, me va a dar menos 14. Esos son los extremos. Ahora tengo que asegurarme que esa función no cambie de comportamiento en este intervalo del menos 2 al 3 para que no haya otro máximo o otro mínimo que sea absoluto con respecto a estos dos. Y eso lo hago con el criterio de la derivada. Como les dije, el dominio de f, para seguir el mismo orden, son todos los reales. La derivada, si yo derivo menos 5x más 1, me va a dar menos 5. O sea, una función constante, cuyo dominio también son todos los reales. Y que como es una función constante, cuya gráfica es una recta paralela al eje X, no va a cortar nunca el eje X, por lo tanto, f' no tiene raíz. Y como la derivada es menos 5, f' de x es igual a menos 5, para cualquier valor que pertenezca a ese intervalo entre el menos 2 y el 3, o para cualquier valor del dominio, la imagen de la derivada va a ser negativa. Eso lo que me quiere decir es que en todo el dominio f es decreciente. ¿Me siguen? Esto estoy diciendo. Para todo x que pertenece al intervalo cerrado entre menos 2 y 3, f' de x es igual a menos 5. O
o sea, es negativa. Eso quiere decir que en ese intervalo f de x es decreciente. Con esto me aseguro que no hay ningún punto crítico en ese intervalo, no hay otro máximo o mínimo en ese intervalo que va del menos 2 al 3. Entonces ahora sí puedo decir que f de 3 es el mínimo, va a ser la imagen más chiquita que tome, va a ser el menos 14, cuando la x valga 3. O sea que tengo un mínimo absoluto que es 3 menos 14. Y la imagen más grande que tome va a ser 11 cuando la x valga menos 2. Entonces tengo un máximo absoluto en menos 2, 11. Una pregunta, ¿por qué ahí el menos 5 no entendí? No te escuches de nuevo. El menos 5, no entendí por qué. Porque la derivada, cuando yo derivo menos 5x más 1, su derivada es menos 5. La derivada es una función constante, que para cualquier valor de x, la imagen va a ser menos 5. Entonces, para cualquier valor de x de este intervalo, f' de x es menos 5, o sea, es una imagen negativa. Entonces puedo decir que en este intervalo f decrece. Gracias. No, de nada. Una pregunta. ¿Solo se Sí. puede decir que son mínimos y máximos absolutos si es un intervalo cerrado? Sí, en un intervalo cerrado puedo encontrar siempre el máximo o mínimo absoluto. Sí. Si eso lo tuviese En que un calcular en un abierto, intervalo abierto, no pudiese En un calcular. abierto depende de la función. Hoy, por ejemplo, en la cuadrática pudimos. Depende de la gráfica de la función. Después en la otra, que era x a la 2/3 también, que la gráfica era así. Depende de la gráfica de la función. Sí, Pero porque en en un este intervalo... caso, como es Sí, una función lineal, ¿no? O sea, que si tomamos los dos valores que por así decirlo, son los últimos dos valores del intervalo, ¿no? claro. El Porque si 3, yo el menos estudio... 2 y el 3. Pero si no, en otro no lo podría tomar, digo, una función intervalo abierto. No, si yo tuviese que estudiar esta misma función en R, o sea, en el dominio original, diría que no tiene ni máximo ni mínimo. Porque no cambia de Listo. comportamiento Sí, y porque la imagen son todos los reales también, no tiene una recta infinita. No sé si me explico. sí, es como que si vos lo querés llevar por ahí a un intervalo abierto, pasaría algo parecido. Yo los valores o sea, los valores finales del intervalo no Ah, los vos puedo decís si tomar. acá estuviese Es ni el abierto. menos 2. Ah, sí, tampoco podés. Eso en el ejercicio C aparece, en el 2C, que es un intervalo abierto. Ahí no puedo tomar, como no puedo tomar los extremos, va a haber un máximo o un mínimo absoluto si la función cambia de comportamiento en ese intervalo. Pero no puedo tomar los extremos. Eso es lo que me quería sacarme la duda. Claro. Sí, eso aparece en el C, en el 2C. Que también lo vamos a hacer. Les quiero mostrar qué es lo que estamos analizando, a ver. Voy a graficar la función, esta función, pero en este intervalo que me pide, para que entiendan, a ver. Se los voy a mostrar. Voy a graficar la función como una función por partes, que era menos 5x más 1. Era del menos 2 al 3. Vamos. Ven que está cortada ahí. El mínimo está acá. Bueno, es menos 3, menos 14, es un mínimo absoluto. Y el máximo está acá. Menos 2, 11. También es un absoluto. Y fíjense que es una función que decrece en todo el intervalo. Eso es lo que estamos estudiando, el comportamiento de esta recta
no en su dominio original, sino que en el intervalo cerrado que va del -2 al 3. Tiene un máximo absoluto en -2, 11, y un mínimo absoluto en 3, -14. Bueno, estos los hago los tres porque los tres tienen un detalle para aclarar, así que los vamos a trabajar. Vamos al B. Bueno, el B tenemos la función cuadrática x² menos 3x. En el intervalo cerrado hay que estudiarlo del -1 al 3. Esta es una cuadrática. Ya vimos que la cuadrática, en este caso, como es cóncava hacia arriba, tiene un mínimo absoluto. Ahora veremos si coincide o no con el mínimo del extremo. A ver. Voy a hacer como en el anterior. Voy a evaluar primero la función en los extremos del intervalo. En -1, que me da 4. Y en 3, que me da 0. Bueno, entonces, vamos a hacer el estudio. El dominio de esta función, ya sabemos que son todos los reales. Su derivada, la derivada de la cuadrática, f', va a ser 2x menos 3. Es una lineal, entonces el dominio de f' son todos los reales. Y la raíz de f', si igualo la derivada a 0, obtengo que la raíz es 3/2. Entonces este es un punto crítico, que yo ya sé que es un mínimo. Quiero ver si este es el mínimo absoluto o no, o el mínimo absoluto está en los extremos, que bueno, por el comportamiento que tiene la función, ya sé que va a ser este, ¿no? Yo por ahí hago pasos de más, si ustedes se dan cuenta antes de las conclusiones, las pueden escribir, no hay problema. Bueno, fíjense. Voy a dividir el intervalo teniendo en cuenta la raíz de la derivada. Voy a estudiar qué pasa del -1 al 2/3, no, al 3/2. ¿Qué pasa en 3/2? ¿Y qué pasa de 3/2 a 3? La derivada era 2x menos 3. Bueno, del -1 al 3/2 puedo tomar, por ejemplo, el 0. Si evalúo la derivada en 0, su imagen es negativa. O sea que f decrece en ese intervalo. Del 3/2 a 3, 3/2 es 1,5, o sea que podría tomar el 2. Si evalúo la derivada en 2, me queda positiva, o sea que f crece.
quiere decir que tengo un mínimo que ya sé que es el absoluto, porque es el vértice de la función, que está en 3 medios, f de 3 medios. ¿Dónde pusiste f de 3 medios? ¿Cómo? En x igual a 3 medios, ¿qué dice después? Acá, No, Mínimo absoluto. acá, mínimo absoluto. Gracias, profe. De nada. Bueno, f de 3 medios, a ver cuánto da. Así. Lo Menos ponemos con 2,25 creo. Si no lo hice mal, no sé si alguien lo hizo. A ver, no me acuerdo. Me parece. Sí, menos 9/4, está bien. O sea que tengo un mínimo absoluto en 3 medios menos 9/4. Uy, mucho que la mesa. Bueno, y puedo encontrar también un máximo absoluto, porque como esa parábola está cortada, porque solamente las voy a dibujar en el intervalo que va del -1 al 3, o la voy a estudiar en el intervalo que va del -1 al 3, me fijo acá, en los extremos, cuál es el valor más grande. Y el valor más grande es acá, en 4. Para x igual a -1, la imagen es 4. Entonces puedo decir que tengo un máximo absoluto El menos 1,4. Sí. Si la función, como la que estudiamos al principio, no estuviese definida en todo su dominio, no tiene máximo, ni absoluto ni relativo, porque las ramas se van al más infinito. Pero como acá está cortada, puedo encontrar el máximo absoluto. Profe, ¿por qué en -4,1? Menos 1,4 digo, perdón. Entre estos dos, elijo el que tiene mayor imagen, que es el 4. Son los extremos de la función, digamos. Claro, es donde va a cortar, ahora se las grafico, donde va a cortar la parábola. Ok, gracias. Ahí la dibujamos. Yo la grafico mientras ustedes terminan de copiar. Sería x cuadrado menos 3x. Bueno, fíjense, ahí está, la parábola. La dibujé, acá se ve, del -1 al 3. Entonces, ven que en el intervalo cerrado, -1, 3, que son los extremos del intervalo, el máximo lo toma acá, en 4. F de -1 igual a 4, máximo absoluto. Y el mínimo está acá en el vértice, que es 3 medios menos 9/4, que como dijeron ustedes, es menos 2,25. El mínimo absoluto coincide con el vértice de la parábola y el máximo absoluto está en este extremo, en el -1. F de -1 igual a 4. Bueno, y veamos qué pasa con el último, con el C. Bueno, el C dice que hay que estudiar los máximos y mínimos absolutos de la función f de x igual a x sobre x cuadrado menos 2
en el intervalo abierto, que va del -2 al 2. O sea que acá no toma los extremos del intervalo. Por eso no voy a estudiar qué pasa en el borde del intervalo, porque no incluye los extremos. Sí voy a estudiar qué pasa en ese intervalo, voy a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento para ver si puedo encontrar un máximo o un mínimo absoluto. Trabajando con, con la derivada primero. Bueno, a ver, pensemos en el dominio de la función. Lo que no puede valer 0 es el denominador. Si yo despejo, me queda x cuadrado igual a 2, o sea que el módulo de x igual a la raíz cuadrada de 2. Quiere decir que el dominio de esta función son todos los reales menos raíz de 2 y raíz de 2. Que raíz de 2 es 1,41 aproximadamente y menos 1,41 menos raíz de 2. Son dos valores que están en ese intervalo, del -2 al 2. Así que vamos a tener que estudiar qué es lo que pasa. Bueno, estudiemos la derivada, a ver, f'. Como es una función racional, para calcular la derivada tengo que aplicar la regla del cociente. Digo, la derivada de x, que es 1, por x cuadrado menos 2 sin derivar. Menos x sin derivar por la derivada de x cuadrado menos 2, que es 2x. Todo esto dividido, el denominador al cuadrado. Bueno, a ver, trabajemos un poquito con esta derivada. Sigo para acá, total, después lo borro. Me queda x cuadrado menos 2, y acá me queda menos 2x cuadrado, si multiplico. Sobre x cuadrado menos 2 al cuadrado. Bueno, entonces tengo x cuadrado menos 2x cuadrado son menos 1x cuadrado. Menos 2 sobre x cuadrado menos 2 al cuadrado. Esa es la derivada. Menos x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Cuál será el dominio de la derivada? ¿Qué les parece? Raíz de 2, menos y más raíz de 2. Lo mismo, ¿no? Porque en el Sí. denominador quedó lo mismo, pero al cuadrado. O sea que lo mismo, la x no puede valer ni raíz de 2 ni menos raíz de 2. O sea que el dominio de f' coincide con el de f. Bien. Menos raíz de 2 y raíz de 2. Perfecto. Bueno, a ver, y veamos la raíz. Voy a hacer por allá. Bueno, luego acá después lo borramos, escribo la conclusión allá. Para la raíz, lo que tenemos que hacer, es igualar la función a 0. Si yo pasara esto dividiendo, se anula. Esto, perdón, multiplicando, se anula, y me queda menos x al cuadrado menos 2 igual a 0.
Y si despejo, me queda menos x cuadrado igual a 2, o sea, x cuadrado igual a menos 2. ¿Hay algún número que elevado al cuadrado me dé menos 2? Reales no. Con los No. reales no. No, en los reales no. O sea que esto quiere decir que la función derivada no tiene raíz. No hay ningún número que elevado al cuadrado, ningún número real que elevado al cuadrado me dé negativo. O sea que raíz no tiene. Entonces esta función no tiene puntos críticos. ¿Por qué? Porque los valores que no pertenecen a f' tampoco pertenecen a f. O sea que no los puedo considerar puntos críticos. La función, la derivada no tiene raíz. Por lo tanto no hay puntos críticos. Si no hay puntos críticos no voy a tener máximos ni mínimos. Y los extremos del intervalo no los puedo tomar porque es un intervalo abierto. Entonces esta función no presenta ni máximos ni mínimos absolutos. No presenta máximo ni mínimo absoluto. No tengo puntos críticos. Es parecida a la racional que hicimos hoy, que estudiamos los intervalos de crecimiento, pero no teníamos punto crítico porque el dominio de f' coincidía con el dominio de f y la función derivada no tenía raíz. Al 1c me estoy refiriendo. No, al 1d. Al último. Bueno. Ahora vamos a trabajar, creo que algunos vamos a llegar a ver, los problemitas del ejercicio 5. El 3 y el 4 lo trabajamos la semana que viene, esperando un poquito la teoría. Acá está. Bueno, están propuestos el A, el B, el C y el F. Creo que habíamos dicho, ¿no? Sí, el A, el B, el C y el F. Bueno, a ver, el A y el B son parecidos. Bueno, hacemos, no sé, ¿cuál quieren hacer? El A, yo creo que si hacemos el A, después el B lo pueden hacer solos o al revés. ¿Elijo yo? Vamos a hacer el B, por ahí es más complejo, un poquito más complejo. Dice, el B dice, un rectángulo tiene 120 metros de perímetro. El perímetro era el contorno, ¿no?, de una figura. ¿Cuáles son las medidas de los lados que den el área máxima? Vamos a utilizar acá la aplicación de la derivada primera para hallar el área máxima. Vamos a definir la función área y con su derivada vamos a encontrar el máximo. Acá, como estamos trabajando con una figura, en este caso, con un rectángulo, las dimensiones de una figura tienen que ser siempre valores positivos, ¿no? Del 0 sin incluir, porque si el lado mide 0, no tengo figura, hasta el infinito. Bueno, vamos a plantear el perímetro y vamos a plantear el área. El área de un rectángulo era base por altura. Cinco B entonces. Bueno, imagínense que tenemos un rectángulo
no sé, por ejemplo, la altura vale X y la base vale Y. Entonces, el perímetro, que es la suma de los lados, va a ser 2 veces la altura, o sea, sumo X más X, o sea, 2X, más 2 veces la base, más 2Y, es igual a 120 metros, creo que decía. Conociendo el perímetro, tengo que encontrar el área máxima. El área del rectángulo es base por altura. La base es Y y la altura es X. Yo voy a escribir el área en función de X. Vamos a trabajar en función de X para no hacer lío. Y la base, que es Y, la voy a tratar de escribir en función de X. Y esa igualdad o esa relación la voy a sacar de acá, del perímetro. Yo dije que el perímetro era 2 veces la altura más 2 veces la base, igual a 120 metros, que era un dato que me daba el problema. Voy a despejarla ahí, así la escribo en función de X. Entonces digo que 2Y es igual a 120 menos 2X. O sea que Y es igual a 120 menos 2X dividido 2. Que es lo mismo que decir, distribuyo, 120 dividido 2 es 60, y menos 2 dividido 2 es menos X. Entonces, Y lo puedo escribir como 60 menos X. Entonces, el área, que la voy a escribir como una función en función de X, digo que la base, que es Y, es lo mismo que decir 60 menos X, por la altura del rectángulo, que es X. Y lo que nos queda, si hacemos la distributiva, porque ahora vamos a tener que derivar, es una cuadrática. La función área nos queda 60x menos x al cuadrado. Y sabemos que si estudiamos la derivada de esta función, podemos encontrar el máximo o el mínimo absoluto. En este caso me pide el área máxima, o sea que vamos a encontrar el máximo. Bueno, el dominio ya les dije, ¿no? Que en este caso el dominio de A de X, como estoy trabajando con una figura, va del 0 al infinito, en ese intervalo vamos a trabajar. Si derivo la función área, A', va a ser igual a 60 menos 2x esta función, que es una lineal, termina siendo, existe en todo R, y por lo tanto también va a existir en ese dominio, o sea que trabajo en el mismo conjunto. El dominio de la derivada es el mismo, del 0 al infinito, encuadrado en esta situación problemática. Me faltaría averiguar la raíz de la derivada. Igualando la derivada a 0. Si despejo, me queda que la raíz es 30. Ese es un punto crítico de esta función.
Y bueno, para asegurarme que sea un máximo, que sea el máximo, o sea, el área máxima, tendría que estudiar qué ocurre a la izquierda y a la derecha del 30, en el dominio, ¿no? ¿Qué pasa de 0 a 30? Después veremos la conclusión en x igual 30, y qué ocurre del 30 al infinito. Profe, ahí en lo del 30 pusiste crece, ¿puede ser? Acá punto crítico. Ah, punto crítico, perdón, gracias. De nada. Bueno, entonces de 0 a 30 puedo tomar cualquier valor que pertenezca a este intervalo y evaluarlo en la derivada, en A'. No sé, el 1, por ejemplo, cualquiera. Si reemplazo en la derivada la x por 1, me va a dar positivo. O sea que la función área crece. Ahora elijo un valor que pertenezca al intervalo 30 a infinito. No sé, cualquiera. 40, por ejemplo. Para que sea fácil la cuenta. Me da menos 20, o sea, negativo. Quiere decir que la función área decrece. Entonces, en x igual 30, lo que tengo es un máximo. Un máximo absoluto, porque esto es una parábola. O sea que el área máxima la voy a encontrar para x igual a 30. Y la consigna es si encontrar las dimensiones del rectángulo con ese perímetro para que el área sea máxima. Y nosotros habíamos escrito, nosotros sabemos acá que x vale 30. O sea que la altura del rectángulo tiene que ser 30. Y la y habíamos dicho que era igual a 60 menos x. O sea que la y vale 60 menos 30, porque la x vale 30. Quiere decir que las dimensiones para que ese rectángulo con ese perímetro tenga el área máxima es que la altura sea 30 y que la base sea 30. Esas son las dimensiones que debe tomar esa figura. Si yo acá sacara el punto como veníamos haciendo hasta ahora, si yo saco 30 y el área evaluado en 30, lo que estoy obteniendo acá con A de 30, o el área evaluado en 30, es el área máxima. El área máxima creo que daba, si no me equivoco, esperen que hago la cuenta, 900. El área máxima, con estas dimensiones de la figura, va a ser de 900 metros cuadrados. Pero lo que pregunta el ejercicio es las dimensiones del rectángulo para que el área sea máxima. En un rectángulo con un perímetro de 120 metros. La base tiene que ser 30 y la altura tiene que ser 30. Y el área máxima sería 900 metros cuadrados, que lo saco reemplazando en el área la x por 30. Son algunos ejercicios de aplicación para que puedan ver cómo se pueden utilizar, ¿no? estos conceptos en algunas situaciones más cotidianas y no tan abstractos, ¿no? No simplemente en una función o en el análisis de un gráfico, sino que también se pueden trabajar en alguna situación que pueda ser más palpable para nosotros. Más llevadero. Y encontrarle un poco el sentido, ¿no? Es decir, ¿para qué? Igual a mí me parece que estos son los ejercicios que son más interesantes porque, bueno, permite, si uno logra entender cómo aplica la derivada en este caso, por ahí le termina de dar una vuelta de rosca al concepto y ayuda también a apropiarse del concepto. Bueno. Profe,
Sí. Igual si uno hace se me cortó. Igual si uno hace el ejercicio solo y ve que la base y la altura son iguales, dice, entonces me dio un cuadrado. Sí. Está mal hecho. Sí. Pero bueno, el cuadrado es un caso particular del rectángulo, ¿no? En cuanto a la definición. Es un rectángulo con sus dimensiones iguales. Pero sí, tal cual, como vos decís. Puede prestarse a confusión, sí. Bueno, escúchenme una cosa. La semana que viene continuaremos con, como les decía, la parte, porque ya son 1:15, y ahí tengo que liberar el Zoom. Vamos a continuar con concavidad. Seguramente les va a tocar trabajarlo con Nati. Ustedes tienen ayer, los martes. El martes feriado. Creo que Natalia les había dicho de recuperar la clase. Sí, el lunes no dijo. El lunes. Hay 2 horarios disponibles. Uno que es una comisión mía, que es a las 13:30, y otro que es la de Natalia, que es a las 17 horas. Cualquiera de las dos pueden asistir, es por Zoom también, los enlaces están en la plataforma. El enlace para el lunes, no sé si se los dijo eso, el lunes. Práctica 1. Sí, sí, A lo la dijo. 1:30. Práctica 1 es 13:30. Y Y otro a las práctica 5, 2, creo. sí, bien. Eso para que sepan qué enlace tienen que pinchar, o sea, si no, nos escriben y les decimos, no hay problema. O por ahí lo ponemos en el foro. Profe, yo los lunes tengo otra carrera que me anoté y la empiezo el viernes y tengo los lunes y los viernes en ese horario. Entonces, ¿En los ¿qué 2 hago? horarios? Sí, tengo la de los viernes, la tengo de 2 a 5. Y La la de de los los viernes, pero los domingos, lunes estamos hablando, los lunes. ¿los lunes de qué hora son? No, son 2 horas, lunes 13:30 o lunes 17 horas. Igual creo que Natalia había dicho que la clase del lunes ella la iba a grabar, por si alguno, o creo que ustedes habían dicho que alguno de ustedes lo iba a grabar, Sí, yo. y que, bueno, después por ahí se lo compartían, o por ahí si Natalia grababa la clase, la subía al Drive. Bueno, cualquier inconveniente que tengan nos escriben por privado, pero la idea es que recuperen para que queden todas las comisiones iguales, porque como ahora el feriado es solamente el martes, solamente perderían una clase ustedes, la práctica 3. Profe, la de los lunes es de la P1, ¿no? O sea, de la práctica 1. La de las 13:30 es la práctica 1 y la de las 17 horas es la práctica 2. Sí, depende del horario. Hay 2 el lunes. Bueno, entonces hacemos así. Traten de mirar los problemas, esto que quedó el A, el C y el F, y si tienen alguna duda, los podemos ver la semana que viene. Es lo que quedaría, porque los otros los hicimos todos prácticamente. Y bueno, nos veremos en alguna de las 2 comisiones. Y después de nuevo conmigo el miércoles. Listo. Bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos. Bueno, profe, Que nos estén vemos. bien. Bueno, Chao. chao, hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.